Hola a todos, soy yo, Eric León Gato Sairets. Bueno, en este video vamos a hablar un poco acerca de lo que ha estado sucediendo en el ámbito religioso aquí en mi país, México, y vamos a hablar obviamente de lo que sucedió en la ciudad de Los Ángeles, allá con la detención del líder de la iglesia o secta llamada La Luz del Mundo. Naasón Joaquín García fue detenido en Estados Unidos. Bueno, voy a dar primero esta noticia que la tomo de el periódico El Gráfico del miércoles 5 de junio del 2019. Y este líder religioso es acusado de 26 delitos como trata, pornografía infantil o abuso sexual. Naasón Joaquín García, líder y autoproclamado apóstol de la luz del mundo, iglesia evangélica con sede en México, en la ciudad de Guadalajara, que afirma tener más de 1 millón de seguidores, fue detenido en California, donde está acusado de tráfico humano, producción de pornografía y violación de un menor, entre otros delitos. El fiscal general de California, Javier Becerra, anunció ayer que los arrestos en Los Ángeles del líder religioso y de otras 2 personas, identificadas como Alondra Ocampo y Susana Medina, Oaxaca, ambas integrantes de esta iglesia, fueron conforme a la ley. Otra mujer, Azalea Rangel, se encuentra fugitiva y ya se emitió su orden de arresto. Fíjense nada más hasta dónde ha escalado esto. Seguimos. De acuerdo con la acusación fechada ayer mismo, García y sus coacusados cometieron 26 delitos graves entre el año 2015 y el 2018 en el sur de California, donde supuestamente obligaron a sus víctimas a realizar actos sexuales, diciéndoles que si iban en contra de los deseos del apóstol, iban en contra de Dios, señaló el fiscal Becerril en un comunicado. Y ahora bien, mientras la autoridad estadounidense fijó a Naasón Joaquín García una fianza de $25 millones, la Iglesia de la Luz del Mundo defendió la integridad de su líder y aseguró que son falsas las acusaciones en su contra de pornografía infantil y abuso sexual. Obviamente siempre van a decir eso. En entrevista con esta casa editorial, Eliezer Gutiérrez, vocero de esta asociación religiosa, afirmó que su líder siempre ha sido respetuoso de la legalidad y de las instituciones y advirtió que ve perversidad en los señalamientos en contra de Joaquín García. Durante la tarde-noche de ayer, Eliezer Gutiérrez dice que se llevó a cabo una convocatoria para que los feligreses de los 58 países en donde la organización religiosa tiene presencia se reunieran en sus más de 15,000 templos para elevar una oración y pedir por la libertad del líder. Él dice que son falsas la serie de imputaciones en su contra. Conocemos al hermano Naasón Joaquín García. Sabemos que siempre ha estado trabajando a favor de la legalidad y el respeto a las instituciones. Eso dijo Eliezer Gutiérrez, vocero de la Luz del Mundo. También recordemos que este líder religioso, Naasón Joaquín García, estuvo en el ojo del huracán tras el homenaje que le realizaron el mes pasado, el 15 de mayo, en el Palacio de Bellas Artes. Recuerden eso también. Y hay otra pequeña nota que también está en este periódico, que está en la sección de submarino político con el señor Leo Augusto. Dice: cortocircuito en La Luz del Mundo. Hay que ser tolerantes, dijo el presidente López Obrador respecto al evento realizado por la Iglesia de la Luz del Mundo el pasado 15 de mayo en el Palacio de Bellas Artes para rendir homenaje a su líder, Naasón Joaquín García, también conocido como el Apóstol o el Guardián del Espejo. No sé por qué le hayan puesto así, el Guardián del Espejo. Evento al que asistió la crema innata de la llamada Cuarta Transformación,
como el diputado Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura en San Lázaro, y el presidente de la mesa directiva del Senado. Aquella noche, el Estado laico recibió una puñalada por la espalda. El préstamo del bien de la nación, el Palacio de Bellas Artes, hay que decirlo, fue en pago por el respaldo electoral que ofrecieron los líderes de dicha iglesia en las pasadas elecciones y que siguen prestando en el Senado con los buenos oficios del senador Israel Zamora del Partido Verde Ecologista de México, quien fue el organizador del lamentable evento en Bellas Artes. Pero ayer algo hizo corto con el líder de la Luz del Mundo, ya que fue detenido en California por un caso mayor de tráfico sexual, como tráfico de personas, pornografía y abuso infantil entre el 2015 y el 2018, con un antecedente en México del que fue exonerado. Pongan atención en esto, porque dice que él ya había tenido un antecedente aquí en México y fue exonerado. Ahora sabremos del entramado que construyó esta iglesia con el poder público al contar con una dócil base social. La fianza para el apóstol es de $25 millones, pero el costo será político para su principal aliado. La detención debió caer como un balde de agua helada en el Palacio Nacional, una clara respuesta al débil tono del discurso del presidente y sus inocentes mensajes de amistad. Este escándalo puede verse como una coincidencia que sucede justo cuando Marcelo Ebrard hace antesala en Washington, D.C. Pronto le ha salido a AMLO su nuevo bejarano, es decir, surge a la luz del mundo la calidad moral y la conducta criminal de uno de sus aliados. El presidente dice enterarse de todo aquello que pasa en el país porque el pueblo siempre le informa. Pero, ¿acaso no ve lo que sucede en sus círculos mucho más cercanos? Eso sí es raro, ¿no lo creen? Pues aquí es donde dejo hasta ahorita esta parte, digamos, que ya conocemos sobre lo que está sucediendo con este líder religioso, ¿sí? Ahora voy a poner un poco de la parte apologética que se refiere a este grupo llamado La Luz del Mundo. Aquí lo voy a sacar del libro del padre Flaviano Amatuli Valente, fundador del movimiento católico romano, apostólico romano, apologético, llamado Apóstoles de la Palabra. El libro se llama Diálogo con los Protestantes y es la edición del año 2007, editado por Apóstoles de la Palabra. Vamos a ver qué cosa es lo que nos dice con respecto a este grupo religioso llamado La Luz del Mundo. Tal vez ponga un poco más sobre esto de la parte apologética de La Luz del Mundo, pero ahorita voy a leer lo que dice el libro. Si quieren más información, está el folleto EVC número 89 llamado precisamente Iglesia, la Luz del Mundo, y también el librito llamado Iglesias y Sectas en América Latina, editado por los servidores de la palabra, apóstoles servidores de la palabra, que es un movimiento hermano de apóstoles de la palabra, ¿sí? Este está escrito por el padre Hermenegildo Sanuso, ¿sí? Bueno, ¿qué dice el padre Amatuli sobre la iglesia o secta La Luz del Mundo? Vamos a ver un poquitito de su historia. No son más que 2 páginas, pero son muy interesantes. El fundador es Eusebio Joaquín González, que nació en Colotlán, Jalisco, el 14 de agosto de 1898. Después de haber sido soldado en el año 1925, se integró a la llamada Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que es de corte pentecostal, recibiendo allí el nombre de Abraham. Decepcionado por la mala conducta de sus maestros llamados Saulo y Silas, hombres extravagantes que se hacían llamar profetas y siervos de Dios, un año después abandonó este grupo y fundó su propio grupo, inventando sueños con llamamiento divino y cambio de nombre.
Así que en el año 1926 surgió en Guadalajara, Jalisco, México, el nuevo grupo religioso que se llamó la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Más breve, la luz del mundo. Basándose en otra visión, el 18 de julio del año 1917, él se volvió a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, tomando para siempre el nombre de Aarón. Y aquí quiero que hagamos hincapié en algo, en la fecha, 18 de julio. Es la misma fecha en la cual murió Benito Juárez. Bueno, eso es lo que pasa aquí. Poco a poco este grupo se fue extendiendo en Guadalajara y en el estado de Jalisco. En 1953 lograron comprar 14 hectáreas al oriente de la ciudad de Guadalajara, donde inició la primera colonia llamada La Hermosa Provincia. A la muerte de Aarón Samuel o Eusebio Joaquín González, que se cambió el nombre de Aarón, que sucedió el 9 de junio del año 1964, fíjense, allá por la época del Concilio Vaticano II. Muy misteriosa su muerte, ya que también se hablaba mucho de sus relaciones licenciosas con las mujeres de la misma agrupación. Pongan atención a esto. Ahora, después de que él muere, le sucedió en el mando su hijo Samuel Joaquín, cuya conducta se parecía mucho a la del papá. En los años 60 empezaron a extenderse también en Centroamérica y actualmente están presentes, como lo vimos, en más de 50 países alrededor del mundo. ¿Qué doctrina tienen? Ellos rechazan la Santísima Trinidad. Para ellos solamente hay un solo Dios, que al principio se presentó como Padre, después como Hijo y ahora como Espíritu Santo. Un Dios con 3 rostros, para eso ello es. Pues aquí obviamente esto sabemos que teológicamente está mal. Sabemos que existe un Dios en 3 personas distintas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Citas bíblicas hay muchas y de estas se deduce esta doctrina. No voy a poner ninguna, nada más recordemos Mateo 28, 18 al 20, que nos habla de cómo se debe bautizar a los nuevos fieles en Cristo, ¿sí? Otra doctrina. Dicen que en Jesús hay 2 naturalezas y 2 personas. Y sabemos que para la Iglesia Católica no es así, sino que en Jesucristo existen sí 2 naturalezas, la humana y la divina, unidas en una sola persona, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos lo que hacen es hacer que cada persona tenga 2 naturalezas y obviamente 2 personas, lo cual no puede ser. Eso es imposible. Niegan lo que es la unión hipostática del Hijo. Tercero, el bautismo tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo, malinterpretando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo ya les mencioné una fórmula trinitaria acerca de esto. Bueno, otra doctrina, que para ser ministro hay que estar casado. Bueno, Jesucristo no era casado, San Pablo tampoco, y por lo que sabemos tampoco San Juan era casado. La mayoría de los apóstoles probablemente sí fueron casados, pero esto la Biblia no nos lo habla. Se habla de la suegra de San Pedro, mas sin en cambio no se nos dice por qué estaba viviendo Pedro en la casa de su suegra, no se nos habla de esposa. Ahí hay también otra cosa que ver. Tienen un anticatolicismo y fanatismo a ultranza. Cada año se celebra la Santa Cena en Guadalajara con un gran flujo de feligreses que también llegan de otros países. No recuerdo si este año ya se celebró o se va a celebrar, pero estando Nazón encerrado, no creo que la celebren con gusto. Vamos a ver. A esta Santa Cena también le llaman la Santa Convocación. Es un culto de tipo pentecostal con mucho sentimentalismo. Les piden a las mujeres que usen falda larga y que se pongan velo cuando asisten al culto. Tienen un control absoluto sobre los miembros de las comunidades con estudios diarios y una
actividad absorbente para evitar que tengan otros intereses y puedan abrir los ojos frente a una realidad muy diferente de la que ellos manejan. Miren lo que hacían. En la República Mexicana, ellos tenían un compromiso con el Partido Revolucionario Institucional mientras estuvo en el poder durante más de 80 años. Ellos tenían que votar por el PRI. Sí se les adoctrinaba en este aspecto. Tienen la costumbre de inflar las cifras de sus adeptos para exigir mayores dádivas de parte del gobierno. En México llegaron a afirmar que la organización contaba con 5 millones de miembros, cuando apenas en el año 2000 contaban con casi 70,000 miembros. Probablemente ya sean el millón que les había yo dicho. Pero en fin, vamos a ver qué otra cosa dice. Ahora, esto yo lo tomé de otro libro, ¿sí? Vamos a ver, piensan que la Biblia solamente los profetas pueden interpretarla y que no sirve intentar hacerlo de manera individual o colectiva. Y los profetas obviamente fueron Aarón Joaquín, Samuel Joaquín y ahora Nazón Joaquín. Y solamente ellos y nada más ellos tienen este poder de interpretación de la Biblia. Acordémonos de 1 Pedro 1:21 que nos dice que no es cierto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, ahora el profeta para este tiempo, falso por supuesto, es ahora el nieto del fundador llamado Aarón, Nazón Joaquín Flores. Se me olvidaba el segundo apellido, Flores, porque el primero es García y el segundo es Flores. Muy bien, esto es lo que me dice aquí. Ahora, hay una cosa, el gran templo de los aaronitas en Ciudad Nezahualcóyotl rivaliza en magnificencia con el templo mormón de Aragón, aunque es más pequeño. Simboliza un cáliz dorado coronado con una lengua de fuego que según ellos representa al Espíritu Santo, aunque no crean en el Espíritu Santo como persona. El aparatoso y es más aparatoso y fastuoso que cualquier iglesia católica, apostólica, romana o protestante. Este templo se encuentra en la avenida Chimalhuacán, enfrente a una resbaladilla conocida como el Barco o el Barquito, y de eso que hace 18 años era un templito de 2 pisos y techo de lámina. Y esto se los digo porque yo sí conozco ese templo. De hecho, ese templo estará, ¿qué será? Como a 1 kilómetro de donde yo estoy, porque yo vivo muy cerca de aquí, muy cerca de ahí, de ese templo. Y esto es lo que hasta cierto punto podemos ver en cuanto a lo que es esta iglesia llamada la Luz del Mundo. Pues hay muchas cosas todavía turbias en lo que se refiere a la iglesia la Luz del Mundo. ¿Qué cosa podemos ver también con esto? Bueno, ahora bien, sabemos que por ejemplo la viuda de Aarón Joaquín Flores, llamada Elisa Flores, falleció en octubre del año 85. Y después de esto, de la muerte de Aarón obviamente, le siguió Samuel Joaquín. ¿Qué es lo que dicen los adeptos de Joaquín? Bueno, ellos expresan grandes alabanzas a su fundador, lo llaman el apóstol, el profeta, el varón de Dios, el siervo de Dios, el ungido, el enviado de Dios para este final, etcétera. El actual jefe de la secta recibe la misma veneración y obediencia que lo que recibió su padre y su abuelo. Todos son considerados profetas tan grandes como los del Antiguo Testamento. En agosto de 1985 hubo una notable concentración de fieles aaronitas en Guadalajara. Procedían de 16 países latinoamericanos. Ellos iban a visitar la tumba del fundador y a celebrar la Pascua, que ellos llaman la Santa Convocación o la Santa Cena, ya se los había dicho.
También iban a pedir por todo el mundo en descomposición en el interior de un gran templo que ya está construido allá. Este templo se ha hecho famoso porque en las noches, bueno, tiene como 7 niveles que van haciéndose un poco más, digamos, más cortos. Cada vez que sube, como que se van angostando. Tiene 8 niveles en total en lo que puedo ver, y cada nivel se ilumina con un color distinto. Y la verdad, aquí me lo dijeron hace poco, que a este templo le conocen como el pastel. Así de fácil se los digo, porque sí parece como un pastel de cumpleaños, aunque hasta cierto punto se llega a parecer pues a un arco iris en plena noche. Eso también lo podemos ver. Muy bien, en junio del 86 tuvo lugar una gran reunión evaluativa de 15,000 adeptos del continente en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y también procedían de 16 países. La prensa comentó que todos ellos se trataban como hermanos y se saludaban besándose en la mejilla. Las mujeres usaban trajes de una sola pieza, las cuales llegaban hasta el suelo, y todos procuraban usar trajes de estilo supuestamente bíblico. No sabemos qué es lo que quieren decir con esto, pero pues todavía hay muchos más puntos acerca de esto. Ahora bien, por algún lado también en otro libro del padre Matuli también se nos dice de que el primer fundador, bueno, el fundador de esta secta, Aarón o Eusebio Joaquín García, pues pertenecía a la masonería, esencialmente al llamado rito oriental mexicano, y que de aquí también partía toda esa cuestión de estar coludidos hasta cierto punto con el gobierno, en este caso el PRI. Obviamente, como que no hay gran claridad durante los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Con Enrique Peña Nieto tal vez las cosas siguieron así como están. Pero en fin, esto es en sí lo que es esta pequeña, ahora sí que esta iglesia llamada la Luz del Mundo, que no es más que una de las tantas sectas que están en nuestro México y en todo el continente. Es lamentable lo que pasa en el seno de todas estas iglesias, sea la misma Iglesia Católica, que también ha tenido sus propios escándalos, pero yo creo que este escándalo pues es mucho peor que el de la misma Iglesia Católica, porque está hasta cierto punto hecho por su mismo líder en este tiempo, que es Naasón Joaquín. Y pues ellos siempre han dicho que son santos, que son puros, y pues esto deja mucho que desear también para ellos. Desgraciadamente pues ahora se ha demostrado de que Naasón pues es un hombre común y corriente, y pues si es falso profeta, pues yo creo que sí lo es, porque veo que no tiene el Espíritu de Dios nuestro Señor. En fin, la Biblia dice que por sus frutos los reconocerán o los conocerán, y así ha sido. Pues que Dios nuestro Señor les dé luz a todos los adeptos y a todos los feligreses de esa iglesia llamada la Luz del Mundo, para que puedan obtener realmente los frutos del Espíritu Santo y la verdadera conversión en Jesucristo nuestro Señor. Que nuestro Señor Jesucristo, Padre de la Misericordia, y por intercesión de la Santísima Virgen María, Dios derrame el Espíritu Santo sobre todos y cada uno de los miembros de esta secta. Que Dios nuestro Señor los cuide y los guarde, y que haga justicia, es lo que pido, que haya justicia para todas las víctimas de abuso sexual. Antes voy a decir otra cosa. En el año, ¿qué sería? Bueno, yo estaba chico, pero todavía lo que era, lo que sigue siendo Televisa, sacó unos reportajes acerca de unos supuestos abusos de lo que era el líder de la Luz del Mundo, en este caso Samuel Joaquín. Yo en un grupo que también está en Facebook, que trata sobre la Luz del Mundo, los puse. Estos videos, si mal no recuerdo, eran 2, los hizo el señor Ricardo Rocha, y hablaba de que Samuel Joaquín había sido también acusado, o sea, el papá de Naasón había sido acusado también de abusos sexuales en contra de un muchacho, y no nada más fue uno, fueron varios.
muchachos y muchachas, y más o menos daban los mismos argumentos que está dando Nazón Joaquín, referente a que él, al ser un profeta, al ser un apóstol, pues puede hacer absolutamente todo sin ningún tipo de detrimento de su santidad. Eso es lo que nos está diciendo. Y algo parecido decía Samuel Joaquín. A él también lo denunciaron, pero a él lo denunciaron aquí. Y las cosas durante un tiempo pues no pasaron a mayores. Esto es lo único que yo les tenía que decir y compartir acerca de lo que está sucediendo con este escándalo grande llamado abusos sexuales en lo que es la luz del mundo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones para que no se sigan reproduciendo. Hay quienes dicen, es que los sacerdotes católicos son pederastas y todo y bla bla bla, que hay que combatirlos. Bueno, ¿tú conoces alguno? No. Entonces sabes que todos son así. No, pues es que hay muchos abusos, sí, pero ¿conoces alguno? No. ¿Conoces al sacerdote de tu colonia? No. ¿Sabes que él ha cometido algo de esto? No, pero todos son así. ¿Cómo sabes que todos son así? Eso también es caer en difamación, y no podemos decir que todos los miembros de la luz del mundo hayan consentido en este tipo de abusos. Esto yo lo veo como algo que ha pasado como una herencia de lo que es Aarón a Samuel y de Samuel a Nazón, que han hecho exactamente lo mismo. Es como si fuera una cadena de abusos sexuales, de enfermedad sexual, por decirlo de otro modo, y esto es lo que veo también ahí. Ahora, no podemos decir que todos son exactamente iguales, ni todos son demonios, ni todos son santos, y eso incluye a todos los grupos religiosos que yo conozco y que vamos a conocer. Simplemente es la naturaleza humana en descomposición, realmente es la falta de Dios, de que hemos expulsado de nosotros mismos al Espíritu Santo y no nos queremos nosotros seguir guiando por el Espíritu de Dios que Él dejó en lo que es su verdadera iglesia. Ya saben cuál es. Cristo fundó una iglesia y esta va a durar hasta el fin del mundo, como nos lo dice en Mateo 16, 13 al 20. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en la Santa Iglesia Católica, que es la que Él fundó, porque las puertas del infierno nunca van a poder contra ella, y también para que Él esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hizo más que la promesa. Nunca dijo que si nos portábamos bien o que hiciéramos lo que hiciéramos, sino simple y sencillamente Él hizo la promesa y Él la cumple, y así ha sido. La iglesia ha sido constituida columna y sostén de la verdad, según 1 Timoteo 3:15, y así va a seguir hasta el fin del mundo, porque por ella la sabiduría de Dios se va a derramar sobre todo el mundo por medio de ella. Efesios 3:10-11 nos lo dice claramente. Pues no puedo más que desear que este grupo pues también le llegue lo que es la verdadera luz de Dios, que Dios los bendiga a todos y a seguir adelante en este proceso de conversión también para nosotros los católicos. Que Dios los bendiga a todos. Hasta luego.